bienvenidos una vez más a este canal, su canal, nuestro canal, el espacio de crónicas de una bruja. Sé que ya me había tardado bastante tiempo en subir video. La verdad es que es como un poquito aburrido que siempre les esté dando explicaciones de por qué no subo videos, así es que vamos al grano. Este video es una pregunta que me hicieron en una entrevista que hice con Meilín en Instagram y me la hizo ella. Después me preguntaron en privado, en Instagram también, pero ya en privado, sobre cómo es la relación en mi mente con mi magia, con mi práctica mágica, con mis creencias de ser bruja, con mis creencias de creer en Dios. La pregunta que Meilín me hizo en esa entrevista fue, ¿crees en Dios? Entonces dije, sí. Una vez que ella me dice, ok, ¿crees en Dios? Pero ¿cómo crees en Dios? ¿No? Y esa misma pregunta, esa misma interrogante me la hicieron después, me dijeron que si podía hacer un video para explicar más o menos mis creencias, porque es como difícil de entender que por un lado yo crecí como cristiana, ¿sí? Con un marco muy crístico, un marco muy de Dios, Padre, de Jesús, su Hijo, y luego conforme pues he ido avanzando en mi autoconocimiento, en definirme, en sentirme, en expresarme como bruja y hablar de muchos temas místicos y de muchos temas pues controversiales que pareciera que no encajan con esa idea de ese Dios y ese Jesús, ese Cristo, pues es normal que las personas de pronto no comprendan mi manera de creer. Voy a empezar diciendo que no considero que yo esté en lo correcto. No considero que esté de una manera equivocada. La verdad es que todavía estoy en este camino de entendimiento, de querer entender, de querer aprender. Todavía me considero muy ignorante en los temas espirituales, pero poco a poco voy haciendo mi propia cosmovisión en base a mi experiencia y mi fe. Sí creo en Dios. No sé si creo en Dios en razón de que crecí creyendo en Dios. Crecí orando diario a Dios, Padre, creador de todas las cosas, por quien subsiste todo y es todo en el universo. Entonces esa idea está muy arraigada en mi fe. Está muy arraigada en mi creer que existe un poder afuera de mí. ¿Cómo creo en Dios siendo bruja cuando he leído incontables veces por años que la Biblia enseña que Dios no quiere nada con las brujas, ¿no? Es algo difícil de explicar y que pudiera parecer muy incongruente y que pudiera a la misma vez parecer una falta de respeto a las personas que creen en la Biblia y que creen en Dios de la manera que yo creía. Sé que para algunas personas religiosas pudiera sonar a no solo falta de respeto, pero quizá pecado y abominación, ¿no? Pero estoy hablando de lo que yo creo,
de la pregunta que me hicieron a mí. Yo sí creo que existe un poder universal en el que subsisten todas las cosas, que habita como una energía. Creo en un Dios como en una energía, como en una fuerza, en un poder eh, que no podemos comprender, que no podemos explicar, y que muchos humanos en nuestra necesidad de ese poder afuera de nosotros hemos aprendido por miles de años a hacer una personificación con una personalidad, con características a veces muy humanas a ese Dios. Y entonces empezamos, los que hemos estudiado un poco la Biblia, a encontrar que hay un Dios, creador de todas las cosas, que creó en 7 días la tierra, que separó la luz de la oscuridad y todo esto. Y nos hacemos esa idea, esa imagen. Luego leemos que somos hechura de Dios a su imagen y semejanza. Y otra vez hacemos una idea de una semejanza que leemos como nuestra de Dios, que Dios nos hizo a su semejanza, pero que en realidad somos los humanos quienes queremos hacer semejante a Dios a nosotros. Cuando lo comparamos con un papá, cuando lo comparamos en muchos aspectos a los humanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay energías, que todos somos energía. Creo que hay la energía humana, que tenemos nuestra propia energía humana, y en esa energía humana hay divinidad, hay eternidad, y entonces vemos que las plantas tienen su propia energía, y las rocas tienen su propia energía, y el mar tiene su propia energía, y todo lo que vemos alrededor nuestro tiene su propia energía, ¿no? Y esa energía es algo que conecta a manera universal todo con todo y todos con todos. Pero esa fuerza, esa energía que nos conecta, esa energía que nos une, esa energía es Dios. Dios que está en todos, en todo, todo el tiempo, como una energía eterna, como una energía que hace que las cosas funcionen, como un poder que está en nosotros, afuera de nosotros y más allá de lo que nosotros podemos imaginar o creer o pensar. He encontrado personalmente que fue un quiebre, romper la idea que yo tenía sobre Dios, y que en un momento de mi vida yo oraba y yo decía, no sé cómo pedirte, no sé cómo dirigirme a ti, no sé de qué manera hacerlo, porque siempre que te pedía en nombre de Jesús, oraba en el nombre de Jesús. Y ahora yo veo a Jesús como un maestro, como mi hermano, como mi semejante, pero como un ser iluminado también. Y ya no lo veo como mi salvador del mundo. Ahora lo veo como un maestro guía que nos enseña una manera santa. Y santo no es una figura, sino santo es de santidad, de santificarte, de separarte, ¿sí? Entonces, siento que Jesús nos enseña en la Biblia una manera de separarnos
de perfeccionarnos, un camino de luz. Pero ya no pongo mi salvación en la responsabilidad de su sangre y de su sacrificio. El meterme a estudiar un poco, apenas nada, de lo que es la Biblia, de lo que es las ideas sobre Dios, de lo que es la historia sobre Jesús, el tratar de descifrar, entender y conectar al cristianismo que yo vivía con la vida que vivo ahora, ha sido un trabajo que no sé si algún día lo voy a terminar, pero que es constante. El abrir el pensamiento y entender que la Biblia habla de magia, habla de mediunidad, habla de brujas, habla de milagros, y entender también que ese misticismo que está en la Biblia, esa magia, ese poder, esos milagros, hablan de lo que es mi realidad. Porque en mi realidad una oración tiene poder, un rezo tiene poder, un decreto tiene poder, un mantra tiene poder. Porque aprendí de la Biblia que la palabra es poder, porque la Biblia no lo enseña. Aprendí de la Biblia que hay un poder universal en el que subsisten todas las cosas. Pero también aprendí que gracias a la Biblia nos han manipulado de una manera terrible y que en el nombre de la palabra de Dios se ha asesinado a miles de personas a través de la historia. Y yo no quiero un Dios sanguinario, yo no tengo un Dios sanguinario, yo no creo en ese poder universal como un Dios que necesita esa sangre. No creo en un Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Tengo una idea diferente sobre Dios. ¿Y cómo conecta mi fe en Dios a decir soy bruja? La primera manera que conectó fue cuando la Biblia, a través de muchos versículos, habla sobre milagros, habla sobre endemoniados, habla sobre enfermedades y sobre la sanación, la imposición de manos. Ese tipo de cosas son cosas que me identifican, porque la Biblia está hablando de la mediunidad como algo real. Pero desde la manipulación de la religión lo están satanizando cuando es una realidad. Eso me ayudó a conectar con ese poder, a decir, creo en ese poder que algunos llamamos Dios, que nadie conoce, pero que sentimos, que sabemos que está y que nos acompaña y que nos da la fuerza, la potencia, la potestad de hacer grandes cosas. Conecté ese pensamiento, esa fe sobre Dios a través de los muchos milagros que he vivido y que he experimentado en mi propia vida y en la vida de otros que he sido testigo. Entonces, cuando yo me digo bruja, yo veo un montón de personajes bíblicos haciendo milagros y haciendo magia, como la vara de Moisés, ¿no? Y entonces, de esa manera logré conectar de decir, la magia es real,
porque la energía es real y la energía es real porque eso es el poder de Dios. Fuerza, potencia, virtud. Pero yo no hago una separación de un Dios bueno y un Dios malo. Yo no hago una separación de que existe un Dios y existe un demonio. Esto es verdaderamente difícil de explicar, es verdaderamente difícil de entender porque sigo trabajando en esta idea y por eso me tardé muchísimo en hacer este video. Pero yo creo que luz y obscuridad forman parte de ese poder universal. Porque en mi cerebro tan reducido y tan pequeño y tan insignificante, yo veo la necesidad de una luna y de un sol, de horas de dormir y horas de estar despierto. Yo veo la necesidad de mi oscuridad para que me lleve, me ayude a encontrar luz y trabajar en mi oscuridad para encontrar que puedo evolucionar a un ser humano, a un alma, a un espíritu mejor. Entonces, yo no creo que Dios, esta fuerza, esta energía, este poder, sea una separación de solamente luz. Muchas veces, mucha gente ha cuestionado por qué si Dios es un Dios de amor permite que pasen cosas malas. No, Dios no es bueno ni es malo, es una energía que está ahí en ti, en tu vida. Y tú eliges qué hacer con esa energía. Y tú eliges cómo creer en esa energía. Y tú eliges qué nombre ponerle. Y tú eliges decir el universo, Dios, la vida, la ciencia. Es tu decisión. Pero no importa cuál sea tu manera, que tú creas en Dios, que tú creas en el universo, que tú creas en ley de causa y efecto, esa energía está, esa energía subsiste en el universo, en los planetas, en las galaxias, en todo aquello que no sabemos que existe, pero que tenemos esa idea que existe, porque no hemos estado ahí. Pero esa misma energía hace que nuestra mente se abra y que conectemos con situaciones energéticas, espirituales maravillosas. El problema que la humanidad tiene, tenemos, yo tengo y tú tienes, estoy segura que todos tenemos ese problema, es que al no entender las cosas completas, porque no tenemos esa capacidad de ver las cosas completas, no tenemos la capacidad de ver esa energía. Porque si la luz del foco de cerquita nos cega, imagínate tú ver la luz, la potencia de esa energía. Como seres terrenos no podríamos, pero lo sentimos esa energía en cada molécula, en cada átomo. Ahí está Dios. Yo no sé si me entendí en este video, no lo quiero hacer más largo. La verdad estoy algo cansada. He estado estudiando muchas cosas últimamente y viviendo procesos también. Pero esta pregunta siento que ya había esperado mucho tiempo para contestarla y no la había contestado porque si escucharon todo el video ya se dieron cuenta que me faltan datos, que me faltan detalles para poder explicar de una manera lo que yo creo, lo que es mi fe en Dios. Yo sí creo en Dios,
pero no creo en Dios como la mayoría de la gente. Yo sí creo en Jesús y creo en las vírgenes y creo en los santos y creo en los dioses y creo en los demonios y creo en muchas cosas, pero tengo mi propia manera de creerlas. Y he encontrado que hay personas que creen de una manera similar, en base a su propia experiencia, su propio conocimiento, su propio estudio. Creo que la fe es sumamente importante y la fe está en la magia y la fe está en la palabra y la fe está en trabajar y poner acción en lo que deseas para que las cosas pasen. Y no puedes ir culpando a Dios y no puedes culpar al universo y no puedes culpar a la vida de las decisiones que tú, consciente o inconscientemente, eliges tomar. Gracias por ver este video tan largo o ponerlo a reproducir, a lo mejor no lo ven. Millones de bendiciones para todos y hasta la próxima. Bye.